Ustedes saben, y algunos cuando enuncie estas palabras van a decir, ¿me vas a decir a mí? Bueno, hay un informe que hizo la Universidad Nacional del Sur muy valioso y el CONICET que muestra el fuerte impacto de la pandemia en el endeudamiento de las familias de la ciudad, así como también las dificultades para pagar estas deudas. No solamente aquí en Bahía Blanca, en la República Argentina, gente que no solamente tiene su emprendimiento de cualquier envergadura, sino que tiene sus obligaciones. Y por un efecto directo o indirecto, por supuesto que han tenido ciertas dificultades o están teniendo ciertas dificultades para poder cumplir con sus deudas. Francisco Cantamuto es uno de los autores de este estudio que te estoy contando y con él voy a charlar. Francisco, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda. Gracias por atenderme. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado, el gusto es mío. Francisco, ¿cuándo comienzan a hacer este estudio? ¿Sobre qué universo de personas? ¿Y cuál es el resultado del mismo? Bueno, este en realidad es una reiteración del estudio que iniciamos el año pasado, primero con una fase de entrevistas y luego con una encuesta que hicimos en línea en junio del año pasado. Y ahora repetimos el mecanismo de encuesta en junio de este año, lo cual nos permite ver la evolución desde inicios de la pandemia a la situación actual, donde si bien se ha reactivado la economía, y sobre esto los indicadores son en general contundentes, que hay una reactivación, se arrastra el peso de la crisis heredada y entre otros rasgos de esa herencia está el endeudamiento de los hogares y sobre esto estuvimos trabajando. En ese sentido, el universo son hogares de Bahía Blanca, alcanzamos una buena representatividad entre las personas que están activas en el mercado laboral, sea ocupadas o no, y en ese sentido nos permite, sin ser terminantes, tener una noción de qué es lo que ha estado ocurriendo en la ciudad en el último año. Muy bien. ¿Y cuáles son estos resultados? En qué medida se está endeudando la gente en la ciudad? ¿De qué sectores socioeconómicos? ¿Y cuáles son las deudas más pronunciadas? ¿Tienen que ver con impuestos? ¿Tienen que ver con cuotas en tarjetas? Bueno, a ver, como rasgo general hay que señalar que en general los hogares de Bahía un tercio de los hogares tuvo que trabajar más ganando lo mismo que antes, es decir, tuvo que trabajar más horas para lograr el mismo ingreso, y otro tercio de los hogares vio reducido su ingreso, incluso un 4% lo vio que se fue a cero, de manera tal que hay una situación de restricción en los ingresos o aumento del trabajo para compensar los gastos significativo. Señalado esto, lo que encontramos nosotros fue un aumento en el endeudamiento de los hogares de Bahía Blanca. 2 de cada 3 hogares indicaron tener deudas, esto representa un incremento del 46% respecto al año pasado, de manera tal que ha habido un proceso de toma de deuda bastante significativo. Nosotros distinguimos este año, a diferencia del año pasado, entre toma de crédito como una acción, si se quiere, más proactiva de recurrir a alguna forma de crédito, de los atrasos. En materia de atrasos, que 1 de cada 3 hogares señaló tener atrasos son cuando no podemos cumplir las obligaciones que ya tenemos. Las 2 principales fuentes fueron impuestos a nivel nacional, provincial, municipal y servicios públicos. Estos 2 rasgos han sido los que explican la mayor parte de los atrasos, aunque también vale la pena mencionar el caso de las cuotas de los colegios y los alquileres. 1 de cada 4 personas que alquila se atrasó en los pagos. Por el lado de los créditos, las 2 fuentes más significativas son la tarjeta de crédito, que el 70% de los hogares se endeudó por tarjeta de crédito, y un elemento que recorre todo el estudio, nos pareció muy significativo, es la toma de préstamos por parte de personas cercanas a familiares, amigos, vecinos, que creció mucho en el último año. Ajá. Estamos hablando de esta encuesta que se basó en una también respondida en el mes de junio, si mal lo recuerdo, de este año, por 522 familias, y también participaron del análisis Cecilia Bermúdez, Diana Bisterfeld y Nicolás Pérez, que se compara con una similar de 2020. En comparación, 2021, ¿mejoró, empeoró, está igual? No, nuestros indicadores sostienen, algunos elementos se sostienen en el sentido que al endeudarse los hogares en general recortaron en primer lugar el gasto suntuario, los gustos dejaron de consumir por ese lado, pero también encontramos una continuidad en el recorte de gastos cotidianos y en específico de baja de cantidad o calidad de alimentos. Esto era preocupante hace un año y lo es ahora. En la comparación, ¿qué encontramos que cambió? Bueno,
En primer lugar, este aumento significativo tanto de la ayuda como del crédito provisto por familiares y personas cercanas. Esto el año pasado no aparecía tanto y se multiplicó por 10 de un año para otro. Esto un poco tiene que ver con el hecho que ante la continuidad de la crisis, ya las fuentes formales de crédito, de resolución, un poco se empiezan a agotar o se visualiza que son demasiado caras. Y por lo tanto se recurre a vías informales. Esto es muy importante porque entonces las redes de contención que han estado más activas han sido las de cercanía. Pero claro, si las redes de cercanía también están complicadas, esto nos genera una situación bastante delicada. En relación a la asistencia, también detectamos un aumento de la presencia del Estado del año pasado a este, principalmente por la vía de la ayuda a las empresas. Encontramos respuestas de empresarios, cuentapropistas y también empleados de empresas privadas que señalaron haber recibido por la vía del Estado algún tipo de programa, sea ATP, Repro o crédito subsidiado, que permitió sostener fuentes laborales. Esto es alguno de los cambios principales. Y finalmente, finalmente no, hay un montón de tela para cortar, finalmente entre cambios que se me ocurre resaltar, una cosa que detectamos con total claridad este año, que no estaba presente el año pasado, tuvo que ver con el mayor peso de la deuda en los hogares con mayor presencia de menores. ¿A qué me refiero? A que ante la presencia de menores, y más todavía si están a cargo de una sola persona, los hogares se endeudaron hasta en un 90% respecto del promedio, que es 6 de cada 3. De manera tal que allí donde es justamente más delicada la situación parece ser donde más difícil se está atravesando la salida de la pandemia. Increíble cómo ha golpeado la pandemia. Bueno, ahora estamos hablando de este valioso estudio realizado por la UNCI y el CONICET, que estoy charlando con Francisco Cantamuto, que es uno de los autores del estudio, que habla de la parte económica. Hemos hablado infinidad de veces y hecho cantidad de notas con este impacto atado a la deuda o también al socavamiento psicológico que tiene todo esto, en todos los sectores sociales y en todas las edades. Esta también es una muestra clara que se podría sumar claramente, pero estamos hablando del económico. Y Bahía Blanca, ¿qué otros datos de Bahía Blanca conforme con la pandemia tenés para brindarnos, aparte de todo este abanico tan preciso que nos has brindado, Francisco? Bueno, nosotros estuvimos centrados sobre todo en la dinámica de la deuda. Sí encontramos esto de caída de ingresos, aumento de las horas de trabajo porque si uno trabaja más pero gana más, bueno, diría no hay problema, pero lo que estamos viendo es se trabaja más para ganar lo mismo. La necesidad de recurrir a ayuda, la imposibilidad o dificultad para cubrir los pagos. Un 17% de los hogares está destinando al pago de deudas todo lo que gana o incluso más, lo cual es total y completamente insostenible. 4 de cada 10 hogares endeudados señalaron que no podían cubrir los pagos de la deuda, con lo cual iban a necesitar no solo que se reactive la economía, sino algún tipo de ayuda de otro tipo. Todo esto señala una dificultad que, insisto, se arrastra a futuro. No sale de esta investigación, pero como participamos de redes más amplias de trabajo en esta materia, sabemos por otras investigaciones cualitativas que, por ejemplo, incluso personas que reciben ayuda por parte del Estado a través de cualquiera de sus programas, muchas veces terminan presa de sistemas de financiarización que les toman el cobro de la asignación como colateral, como garantía para tomar deuda, de manera tal que al momento de efectivizarse el cobro, ese cobro se va directamente al pago de deudas, de manera tal que se ingresa en una dinámica ante la cual ni siquiera la asistencia del Estado por vía de un ingreso resulta suficiente. Me parece que esto requiere un tratamiento muy detenido. No queremos tener la pedantería de asumir que tenemos las soluciones, sino más bien detectar el problema y tratar de ilustrar con la evidencia. Seguro. Francisco, te agradezco que me hayas atendido y estos minutitos tan valiosos para tener una radiografía muy pero muy completa y un panorama como el que has brindado acerca de cómo se ha endeudado la gente o varias familias bahienses conforme con la pandemia entre el 20 y 21 de este año. Yo te agradezco a vos, Sebastián. Para quien quiera visitar el informe, está disponible en el Instituto de Economía de la Universidad Nacional del Sur, así que allí pueden ver más detalles y precisiones. Te agradezco muchísimo por el espacio, que es fundamental para todo lo que hacemos desde la universidad. Francisco Cantamuto, uno de los autores de este estudio, que es un informe de la UNCI y el CONICET, que muestra el fuerte impacto de la pandemia en el endeudamiento de las familias de la ciudad, así como las dificultades para pagarlas.